una de estas partes. Hoy trabajaríamos el tema de planeación de la estructura del ensayo. Claro, esto está basado en cada una de las partes que ustedes elaboraron a través de la pregunta, el tema, y de hacer esos ajustes para poder hacer la versión que sigue. Entonces, decíamos que nos faltaban al 11 pues, de diciembre, entonces nos faltarían 2 clases. Entonces seguiríamos, hoy trabajamos introducción, en la próxima cuerpo o desarrollo y al final conclusiones, para ir construyendo el primer borrador. Sería como el ejercicio total del proyecto. ¿Sí? Eso sería como la... Estaríamos en el plan de escritura 3, que es el que vamos a explicar hoy, pues que permite, digamos, organizar el tipo de documento que queremos hacer a través de la exposición y la argumentación. No olviden que ahí estamos trabajando la persuasión, que sería uno de los recursos pues, más importantes a la hora de hacer el ejercicio de nuestro ensayo. Entonces, ese elemento es necesario que lo fortalezcamos, pero lo fortalecemos a través de los diferentes argumentos que ustedes han venido organizando a través de sus referentes bibliográficos. Entonces es muy importante que a este punto del proceso cada uno de nosotros tenga sus referentes bibliográficos. De lo contrario, pues no sería posible digamos, las entregas que siguen, porque estamos, recuerden, trabajando fundamentalmente en la necesidad de que ustedes entren en el rol de lo académico y entiendan que un ensayo académico, expositivo y argumentativo, pues va a requerir unos argumentos fundamentales a través de lo que ustedes han investigado. Entonces, ese es digamos, un punto que hay que no olvidar, porque no estaríamos trabajando de la misma manera como lo hicimos al inicio con los conocimientos previos. Recuerden que cada uno escribió de la manera que consideró, sin ninguna referencia, algunos la hicieron, pero no estábamos hablando en ese momento de esa forma, sino algo más desde los conocimientos previos. Ese texto debe cambiar la forma, la modalidad en términos de la escritura, porque ya hemos entrado como en otra dimensión de lo que es la escritura académica. Entonces les recuerdo que los que aún no han hecho entrega de los referentes bibliográficos, ya se sacó una nota, y del próximo plan de escritura, que sería el número 2, pues estaría ya con los ajustes que hoy ustedes revisen, se calificaría. ¿Sí? Entonces estamos agregándole allí a lo que tiene que ver con el proyecto. Entonces ya tenemos organizadas las entregas, tenemos organizados los talleres, y seguiríamos ya las notas que estamos sacando, y las entregas corresponden ya al proyecto como tal. ¿Sí? Ese sería como el ejercicio. No olvidar que estamos parados entre un texto expositivo, o sea que estamos observando aquellas, digamos, formas de escritura desde donde yo estoy hablando, ¿sí? Si estoy hablando desde la odontología, de la ingeniería, bueno, depende del área del conocimiento, debemos amarrarnos a esa información para que posibilite que realmente se construya un texto académico, que es lo que hemos querido pues trazar como objetivo. Lógicamente escribir no es algo fácil y requiere de tiempo, requiere de lectura, de comprensión, pero aquí hacemos un ejercicio didáctico que implica pues que cada uno de nosotros haga el mayor esfuerzo
para hacer la entrega de un documento lo más limpio posible, ¿sí? Usando los recursos que vimos dentro del transcurso de, de nuestros encuentros, ¿cierto? Entonces estaría lo expositivo, pues ya lo hemos hablado varias veces, y estaría lo argumentativo, pues que busca en cierta forma explicar a través de expertos. ¿Sí? Creo que eso es necesario reiterarlo en la medida en que no estaríamos hablando de manera aislada, sino que cada que tomamos un argumento, pues vamos a referenciarlo desde el punto de vista de la bibliografía que nosotros hemos ido recopilando. Hablamos de 3 documentos, pueden ser hasta 2, pues en la medida de las circunstancias por las cuales pues estamos de pronto trasegando y el poco tiempo que a veces queda para hacer lecturas claras y concretas, ¿sí? Eso pues posteriormente cuando ustedes hagan documentos van a tener en cuenta que no, con 2 referentes es muy poco, o inclusive 3 se requieren mucho más referentes, pero como lo nuestro es una didáctica, como para aprender los mecanismos necesarios, podría ser una posibilidad para trabajarlo. Bueno, sabemos que esos textos que nosotros queremos abordar, pues tienen tema, tienen una tesis, una hipótesis, tienen unos argumentos, y los tipos de argumentos, pues nosotros ya en una de los encuentros hicimos una revisión de algunos argumentos y vimos la necesidad de mejorar la calidad de la argumentación, ¿sí? En el caso de los textos académicos. Ese sería como el ejercicio allí. Y nosotros lo que hicimos fue revisar algunos tipos de argumentos que son de pronto los que más usamos en este momento del texto que estamos queriendo elaborar como texto final. Entonces, esa sería como la... Hay una parte que me llama la atención, que es bueno recordar, pues estamos en virtualidad asistida y he estado asistiendo a varios seminarios, pues, eh, donde, de varios países, donde pues, referencian esta situación y los investigadores hacen una recomendación que me pareció válida para nosotros, de que en este momento tenemos una virtualidad asistida, pero que también permite una búsqueda, ¿no? O sea, la búsqueda de información es diversa, claro, hay que aprender a buscar, quiere decir que también no puedo tomar cualquier documento, debo ser muy crítico a la hora de la selección de esos documentos, pero esto nos ha permitido también caminar sobre varios documentos, que de pronto en la presenciabilidad no es tan visible a veces. Entonces creo que una de las herramientas que la mayoría de los, digamos, en los simposios que hemos estado, recalcan es la posibilidad de que el estudiante o nosotros como maestros aprendamos a navegar y a buscar información, ¿no? Hay esa posibilidad que considero que es necesario eh, reevaluarla, ¿cierto? Nosotros hemos tenido esos momentos, y ustedes lo registraron ya en sus mapas conceptuales, empezamos con conocimientos previos, y esos conocimientos previos los fuimos actualizando en la medida de los aprendizajes. O sea que esas concepciones y esos paradigmas que teníamos de que escribir era de un momento a otro, sin planificación, sin organización, sin tener claro cuál es el objetivo, pues debe cambiar. Porque de pronto en el proceso del bachillerato, pues no lo tenemos. Esas son, digamos, formas que habría que implementar dentro del proceso de escritura.
En ese proyecto pues trabajamos cada una de sus partes y vimos la necesidad también de escribir bien. Bien quiere decir que sea coherente, que haya cohesión, que se tracen frases completas, todos esos digamos, detalles que vimos en cada una de las partes de la escritura son muy necesarias que ustedes las tengan presente porque ya cuando vamos a escribir el texto grande, ya esas mismas dificultades van a estar allí si yo no he hecho un poco de conciencia sobre ello. Entonces, trabajamos temas, subtemas, los conceptos, definimos esos conceptos y hacemos la planeación, ¿no? La planeación a través del plan número 1, que fue la pregunta, plan número 2, plan número 3, y ya vamos para el cuarto. Y después todo esto se ha ido revisando. Entonces el concepto de revisión, aquí el concepto de planificación y el concepto de revisión es uno de los pilares necesarios para la escritura, ¿sí? Que de pronto en algunos casos no lo tenemos presente. Nosotros en todo este desarrollo, pues que ha sido virtual, de manera asistida, pues hemos tenido como, en el caso del curso, el hacer, ¿no? Entonces para nosotros decir y hacer es lo fundamental porque es una pedagogía por proyecto que busca que a través del desarrollo de las temáticas se plantee un proyecto y se pueda llevar a cabo. Entonces, para nosotros este proceso, esta pirámide, hay un punto de mayor valor que es, bueno, aprendimos teorías, pero es necesario que esas teorías de qué es el párrafo, cómo se usan los conectores, cómo van los signos de puntuación, eso debe estar en el hacer, ¿sí? No solamente se quede allá en la teoría, sino que se complemente y se utilice dentro de los textos que ustedes elaboran, ¿cierto? Entonces, en la parte de cada uno de los grupos que nosotros manejamos, pues nos interesa, aunque no muy de manera muy profunda, porque para ello se requiere tiempo, aprender desde la disciplina. Lógicamente en primer semestre la situación es más complicada en términos de la disciplina, a diferencia de otros estudiantes, pues que llevan ya un proceso de pronto de asignaturas dentro de su área del conocimiento. Entonces estaríamos aquí parados en la diferencia de los textos. Recuerden que vimos resumen, es muy diferente a un ensayo académico y podríamos pensar también que es una reseña, que es un informe de lectura, pues estaríamos trabajando con base a la tesis, se adquiriría la tesis, en la mitad va el desarrollo y al final estaría la conclusión. Los tipos de textos que nosotros estamos elaborando, pues ya dijimos, texto expositivo, argumentativo, esta es la estructura, ¿cierto? Que nosotros empezamos a indagar en este momento y estaríamos parados en la introducción. Esta es la estructura general del ensayo. Y digamos, nos comprometemos, nos afiliamos a este tipo de concepto de ensayo académico. Ustedes lo tienen en su campus virtual. ¿Qué es un ensayo? ¿Cuál es su función? ¿Y cuál sería su estructura? ¿Sí? Ese sería como el ejercicio allí. Bueno, entonces, en ese proceso volvemos a ver, bueno, cuál es la concepción que tenemos de escritura y lectura que traemos a la universidad. Ese es un punto clave. Escribir y leer más allá de la evaluación. O sea, no es solamente para sacar notas que escribimos, es una concepción
que reina mucho dentro de las aulas. Leer y escribir para identificar nuestra voz, o sea que a medida que ustedes van construyendo sus propias ideas, pues podrán ir, digamos, encontrando esos argumentos y convirtiéndolos a través de su propia voz. Pero no solamente está nuestra propia voz, sino las otras voces. ¿Cómo entran esas otras voces dentro del ejercicio de escritura? ¿Sí? O sea que la escritura no es una sola voz la que aparece. En cualquier texto que ustedes escriban y lean, hay una diversidad de voces. ¿Sí? Y eso es lo que hay que aprender a identificar. Está la lectura y la escritura para investigar, que sería pues el ejercicio que nosotros hacemos, busca ese, ese lugar, ¿no?, de la investigación, ya que posibilitemos que a través de la lectura y la escritura pues estamos aprendiendo, ya sea sobre el área del conocimiento o sobre otros aspectos que correspondan a lo que estemos tratando de trabajar. Bueno, esa sería la ruta pues de trabajo nuestra hoy, ¿cierto? Y ustedes pues van al campus y estaríamos aquí hablando de la clase, estaríamos aquí en el desarrollo del proyecto, donde vamos a resaltar hoy la introducción, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye una introducción? Y lo vamos a hacer a través del plan de escritura. Entonces, el objetivo principal es revisar los planes de escritura, que pues ya se les devolvieron, ahora revisar, porque de allí debemos de pasar a la versión número 4, que será la que se calificará, ¿cierto? La que ya tendría una rejilla y con ella sacaríamos una nota del primer plan, no sería el primero, es el tercero, hasta objetivos. Hablar de introducción, entonces, sería el ensayo académico expositivo argumentativo como escritura. Es una forma de aprendizaje y lectura, ya esto lo acabamos de hablar en la presentación. Y la necesidad de planificar esos, de seguir unos pasos que posteriormente ustedes los podrán organizar, pueda que de la misma forma didáctica que la hemos trabajado en este curso, o ustedes tendrán su propio mapa de trabajo, ¿cierto? Cada uno puede ir organizando su propia ruta. La introducción, entonces, como parte del ensayo, en este caso estamos hablando del ensayo académico expositivo argumentativo, es una de las partes más, digamos, esenciales, porque es la que abre la puerta al lector, porque permite que el lector pueda tener una idea organizada de qué es lo que el escritor quiere hacer, ¿sí?, con ese documento. Entonces, siempre pensemos que cuando escribimos tenemos unos lectores, que no es para sacar la nota. Claro, pues hay ese proceso tradicional de lo que es la evaluación, pero más allá de ese proceso, también es necesario que esa escritura esté impregnada de, bueno, yo quiero que otros conozcan mi punto de vista, yo quiero dar mis ideas a otros. Entonces, eso es lo que posibilita la escritura. Y dice que esta sección de la introducción es tal vez la más importante y tiene un contexto de tiempo, lugar, ¿sí? Después sigue la tesis, ahora vamos a ver cómo lo escribimos y lo que seguirá del texto. O sea que si nosotros estamos hablando de que la introducción tiene 3 párrafos, entonces cada párrafo va a cumplir una función. En el párrafo 1 vamos a tener el tema, el contexto de tiempo y lugar, estaría en el segundo párrafo la tesis, y en el tercero estaría lo que sigue de la propuesta.
Ese sería como el ejercicio que vamos a tratar de hacer. Entonces, dentro de sus materiales, pues de nuevo vuelvo y traigo este, este pequeño video de la Javeriana que trabaja muy bien la estructura del ensayo. Ustedes ya lo han visto, lo hemos visto varias veces porque pues en cierta forma es un buen material didáctico que resume el tipo de ejercicio que estamos realizando. ¿Sí? Entonces nosotros nos estamos parando aquí en el primer concepto de la estructura del ensayo, que sería la introducción. ¿Sí? Entonces, miraremos algunos conceptos básicos para posteriormente pues hacer el ejercicio, pero como planificación. ¿Sí? No, ahora lo organizamos dentro del plan de escritura. Entonces, la introducción indica al lector el propósito. Si ustedes leen varias introducciones o ejemplos de introducciones, no solamente de un ensayo, sino de un artículo, de un informe o cualquier otro documento que ustedes lean, la introducción va a permitir que el lector pues se ubique, bueno, este investigador lo que el propósito de él es informar sobre cómo el calentamiento global en los últimos tiempos ha venido siendo una dificultad frente al clima, bueno, todo. O sea, pone el propósito allí como primer elemento. Nos acerca al tema y después viene la organización que seguirá ese documento. Entonces, cuando no somos expertos escritores, es muy bueno tener claro esos puntos. O sea, que uno no se sienta a escribir y después dice, no, esta es la introducción, no. Hay que planificar, revisar y luego sí entregar. ¿Sí? O sea que hay momentos, planifica, revisa y entrega la reescritura. ¿Sí? Es un elemento que hay que tener ahí clave. Entonces, el ensayo como escritura es una forma de aprendizaje de escritura y lectura porque a través de ello podemos aclarar las ideas, compartir ideas. Aquí volvemos a recalcar por qué estamos haciendo un ensayo y cuáles son esas características. Facilita el conocimiento compartido, el diálogo interdisciplinario, así como la expresión específica de la visión personal sobre un tema determinado. El proceso de escritura de un ensayo permite conocer y reconocer la potencia de la escritura, de la palabra, ¿no? Pero para ello debemos estar preparados en el uso adecuado del lenguaje. Entonces, por eso revisamos qué es un párrafo, qué es una oración, qué es un enunciado, cómo se escriben las palabras, los conectores. Bueno, el concepto de introducción, pues vuelve y nos trae la necesidad de planificar, de construir un nexo entre lo que yo sé y lo que estoy desarrollando. ¿Sí? Se inicia una exploración del contenido, los subtemas, ya todo debe estar relacionado y permite que nosotros vamos a trabajar, pues en este caso, 3 párrafos y que en la teoría nos dicen que el primero es una introducción general del tema, después sigue la tesis y después sigue el orden que usted va a seguir en su trabajo. ¿No? Entonces, ¿cómo se desarrolla entonces? La redacción de una idea principal del ensayo, usar una cita. Entonces, algunos autores pues manifiestan que podría ser una apertura a un documento como como el ensayo, a través de una frase que llame la atención de algún autor clásico, pero que no sea una frase que no tenga nada que ver con lo que estoy manifestando, sino que realmente ubique al lector. Entonces dice, usar una cita de un experto, de un artículo para apoyar la idea que lo fundamenta.
Formular una pregunta que será respondida en el desarrollo del ensayo y que relacione la idea principal del resto del texto o párrafo. ¿Sí? Entonces, ese sería el concepto de introducción. Y que ustedes lo revisan en ejemplos, pues lo van a encontrar. ¿Cierto? O sea, ustedes podrían, uno puede hacer el ejercicio, coger una introducción y ubicar, bueno, dónde estaría el tema, dónde estaría la tesis, dónde estaría lo que el autor quiere mostrarnos a través de su texto. Entonces, primero genera ideas. Nosotros, esas ideas están relacionadas con las preguntas que ustedes hicieron y sobre el tema que hemos organizado. Por lo tanto, habrá que limitar el tema, esto ya nosotros lo hemos venido trabajando, la necesidad de que los temas no sean tan amplios y que permitan una perspectiva real, que sí se pueda cumplir, en el caso nuestro de un texto corto. 9 párrafos da como para 3 hojitas, con los párrafos pues, que puedan tener de transición. ¿Sí? Entonces está la importancia de la introducción, que ya la hemos hablado varias veces ahorita. Es necesario tener una buena introducción porque pues vincula al lector, porque permite ubicar el problema que se va a argumentar y porque le da una ruta al lector. Dice, aquí se va a trabajar. No, de pronto uno no lo dice de esa manera, sino que hace una frase temática sobre ello. Es recomendable que en algunos casos, pues por eso los autores lo manifiestan, que algunos escritores comienzan a hablar de la conclusión sin haber argumentado. O sea que la introducción no puede tener una contaminación relacionada con las conclusiones. Ojo que hay veces hacemos pues de ese ejercicio algo errado y nos calificarían mal en cualquier documento que ustedes elaboren. O sea, alguien que esté leyendo y usted ya esté concluyendo sin haber tenido todavía los suficientes argumentos para llegar a una conclusión. Entonces allí habría que aquí un poquito de entender pues que cada una de los conectores que nosotros trabajamos son necesarios a la hora de hacer un trabajo de escritura, dependiendo de la transición que ustedes estén haciendo con el discurso. Vimos que los conectores no se usan de manera caótica, sino que se referencian de acuerdo al discurso que usted esté trabajando. Entonces, en resumen, la introducción contiene las siguientes partes. Esto lo habíamos visto. La necesidad de rescatar los párrafos. O sea, que cada párrafo tenga su frase temática. Recuerden que cuando vimos el concepto de párrafo, hicimos un taller donde nos solicitaban, bueno, ¿cuál es la frase temática de este párrafo? El párrafo está organizado, está desordenado. Todos esos puntos pues vienen ahorita a ser necesarios dentro del concepto del trabajo de nosotros. Esa es la estructura, la estructura general. Pues. Cuando hablamos de título todavía no estaríamos trayéndolo en nuestro ejercicio, porque el título, la mayoría de los autores manifiestan que es mejor hacerlo al último. ¿Sí? O sea, el título ya es cuando yo tengo un texto organizado y tengo bien claro qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, y el título por sí solo puede despertar el interés o la apatía del lector, y es también importante porque transmite desde el principio la impresión que quiere comunicar el escritor. Pero en el caso nuestro, pues hay que hacerlo al final, cuando ya tengamos un borrador
lo mejor construido. ¿Sí? Hablamos de las palabras de transición, que son los mismos conectores, pero aquí serían conectores compuestos al principio como punto de partida, en primer lugar, para empezar, ¿sí? Que nos sirven para mejorar la propuesta de escritura. Aquí estaría la imagen del tipo de documento que nosotros estamos pues diseñando. Está la tesis y los párrafos pues construyen, ayudan a argumentar esta tesis que yo tengo acá general para llegar a una conclusión. ¿Sí? Sería como el ejercicio. Ese sería de manera general el concepto de introducción, ¿sí? Que pues también lo puede uno hacer a través de ejercicios, ¿no? De coger introducciones y lograr identificarlas. En su campus pues tienen este mismo documento que ya lo hemos revisado, que es una infografía que de manera muy clara pues nos da como la linealidad de lo cual nosotros queremos hacer. ¿Sí? Es importante que ustedes lo revisen, mire el título, estaría la introducción, aquí va la tesis, o sea, en la introducción estaría la tesis, al final pues empieza de lo general a lo particular, estaría el desarrollo, que son los argumentos o razones que apoyan la tesis, y estaría la conclusión. ¿Sí? Esta es la estructura que nosotros estamos manejando. ¿Sí? Un triángulo invertido. Y el título, pues, nos recomienda que sea claro, corto y preciso. Pero la recomendación es trabajarlo al final de tener ya nuestro primer borrador. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí hay unas concepciones que nos sirven a nosotros mucho, ¿sí? Para el trabajo que requiere. Bueno, que nosotros estamos trabajando. Entonces, ustedes tendrían aquí la versión pues de plan de escritura que sigue. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo trabajaríamos? Entonces, que sería el número 4, volvemos a pasar acá nuestros, lo que tenemos, le podemos colocar aquí la nueva versión, dependiendo de lo que se haya establecido en nuestra, aquí pues se acuerden que hay definición de conceptos, objetivo general y objetivos específicos, ¿cierto? Hasta aquí vamos. Aquí habría una bibliografía, pues dependiendo de donde yo estoy trabajando. Este es el primer ejercicio que nosotros hicimos, ¿cierto? Aquí esa sería, voy a mirar aquí un ejercicio de ustedes como para trabajarlo de manera más didáctica, ¿cierto? Pues por aquí. Como que está sueltico, no sé. Plan 3. Bueno, tomemos cualquiera. Entonces, lo que habría que hacer es, claro, coger cada uno de estos y pasarlo a la nueva versión. ¿Sí? Lo paso acá, pero recuerden pues que hay unas recomendaciones. ¿Sí? Entonces, lo que está en rojito, pues lo pueden ustedes mejorar. ¿Sí?
de cómo pueden ser los impactos de los comportamientos de niños jóvenes al estar expuestos en programas violentos. ¿Sí? Aquí pues se le ayudó para que la pregunta pudiera ser un poco más precisa. Ustedes lo que hacen es hacerle los ajustes, porque ya aquí ya se calificaría. Pasa a la hipótesis, ¿sí? Lo mismo pasa con la hipótesis, la pasa ya, pero la van a pasar pues con sus ajustes, ¿no? Aquí la pasaría con los ajustes correspondientes. ¿Listo? Y así con todos, con cada uno de los puntos, ¿cierto? Listo. Entonces, hasta aquí vendría una bibliografía que es la misma que ustedes hicieron en su documento de referente bibliográfico. Pero como hoy estamos aquí, entonces estamos aquí, en la introducción. Entonces dice, por sus características intrínsecas, es muy difícil establecer una estructura rígida y preestablecida del ensayo. Sin embargo, podríamos hacer una aproximación a ciertos componentes básicos del ensayo académico, argumentativo, ¿cierto? El ensayo debe de tener una introducción, pues que a grandes rasgos la vimos en la presentación, ustedes la pueden revisar, en donde bien se presentan los hechos problemáticos que dieron pie a la reflexión, o que se contextualice el tema a tratar o presente el planteamiento personal del autor. ¿Sí? Listo. Entonces se inicia con una exploración del contenido y los temas. Entonces, en esta primera, aquí le vamos a llamar frase temática. Recuerden que es una frase temática. Esta primera frase temática es como si estuviéramos diciendo, el 1.1 es el párrafo 1.1, el 1.2 es el párrafo 2 y el 1.3 es el párrafo 3. Esta frase temática que yo referencio aquí, ¿cierto? Y la voy a hacer a través del tema más el contexto. El contexto de lugar y de tiempo. Esa sería la frase temática número 1, ¿cierto? Para construir el párrafo número 1, pero nosotros no vamos a hacer párrafo todavía. Vamos a hacer frase temática, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí la compañera cómo, qué tiene de tema. ¿Sí? Influencia de los programas de televisión en el comportamiento. Listo, aquí. ¿Sí? Entonces, estaría aquí abordando en este. Entonces, podría yo colocar aquí la influencia podría ser de los programas de televisión violentos en el comportamiento de los niños y los adolescentes, ¿cierto? Pero fíjense que aquí esta frase temática solamente tiene el sujeto. Entonces tengo que darle contexto, o sea, desde dónde estoy hablando, y tiempo, quiere decir si es en la actualidad o si es en el año tal, ¿sí? Aquí solamente tendríamos el sujeto. Estaríamos hablando de la problemática específica aquí. La influencia, entonces ese sería el tema. Nos faltaría el contexto, ¿sí? Ya más contexto, más
tiempo, para que la frase quede completa. Y tendríamos la frase temática número 1 para el párrafo número 1. Claro, aquí solamente estamos planeando de qué va a tratar el primer párrafo de nuestro ensayo, ¿sí? Teniendo en cuenta que estas frases temáticas deben de tener un sujeto, un verbo, un predicado y un complemento, para que la frase sea completa. En el número 2 dice la teoría que acabamos de revisar que sería la tesis, ¿sí? O sea, la hipótesis. Entonces vamos a ver cuál es la hipótesis que hay aquí, ¿sí? Es que tiene que hacer pues los ajustes, ¿no? Entonces esto no se pasa con se piensa, no se pasa con se piensa, sino como frase temática. Entonces sería, aquí sería hipótesis. Nosotros, pues algunos autores hablan de tesis, pero nosotros lo estamos planteando aquí como hipótesis para no, pues más complejo de la otra forma. Entonces, esta es la tesis, pero yo la tengo que organizar como frase temática, ¿cierto? Y ya tengo frase temática del párrafo 1, frase temática del párrafo 2, y la tercera dice que es el desarrollo de, de lo que yo voy a hacer en mi propuesta. Entonces la compañera dice, ¿cuáles son? Nos dice el planteamiento del problema. Están estos 3 subtemas, ¿cierto? Que es sobre lo que ella va a hablar. Entonces, eso debe ir aquí, pero como frase temática. Yo lo escribo así, pero lo tengo que organizar en una sola frase. En una sola frase deben estar los 3 subtemas. De manera que ahí le toca es jugar con la sintaxis de la organización. Entonces ya tendríamos la introducción, pero lógicamente hay que hacer unas buenas frases temáticas, porque esa misma frase temática vamos a tener que usarla en el ensayo borrador número 1. Entonces, cuando usted está escribiendo, usted va a pasar esa frase temática que tiene aquí, la va a pasar al párrafo y hará el párrafo con esa frase temática. La incorporarán al párrafo. Entonces tendríamos frase temática 1, frase temática 2, no de manera arbitraria, sino que estamos diciendo una introducción, porque estamos aquí parados en introducción, ¿cierto? La introducción es la que me está dando el tipo de estructura que estoy trabajando. Ya en la otra clase, pues trabajaremos lo que es desarrollo. Ese sería como el ejercicio que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Lógicamente, ahí viene la escritura de ustedes, supongamos en este tercero que es más complicadito, de organizar pues una frase que contenga estos elementos de los 3 subtemas, porque aquí es como decir que el ensayo va a trabajar, ¿sí? Que es una parte que cierra, digamos, en el párrafo número 3 de la introducción, dice qué es lo que yo voy a hacer. Yo voy a trabajar sobre los tipos de programas de televisión violentos y la influencia que ejercen en los jóvenes y también en cómo permite unos comportamientos tales y tales, ¿sí? Entonces ahí ya dije que esto es lo que yo voy a hacer, no me voy a comprometer a más. Ese es un compromiso. O sea, cuando uno planifica, se compromete a hacer, a trabajar unos aspectos y no otros, y no a escribir de manera pues arbitraria, ¿no? Bueno,
ese sería el ejercicio que sigue. Entonces ustedes deben de pasar acá, ¿cierto?, su ejercicio y trabajarlo pues de manera ya con las correcciones que ustedes tienen, ¿sí? Bueno, ese sería como lo que habría que trabajar. En la clase de hoy, entonces, ustedes van a revisar, hasta allí tendríamos, van a revisar las correcciones que ustedes eh, establecieron y que leyeron, y si no entendieron, pues lo hablamos. Entonces, vamos a hablar aquí, cada uno va a colocar su tema. El asunto de todos nosotros, el asunto de todos nosotros es el ensayo académico expositivo argumentativo. Aquí iría el objetivo general. El contexto es, si estoy hablando de Colombia, Cali, Candelaria, ¿sí? Unidad de análisis, si hay jóvenes, en el caso de la compañera, está hablando de los jóvenes, o sea que la unidad de análisis de ella son los jóvenes, o son los niños, o son las mujeres, bueno, ¿sí? Listo. Entonces, categorías de análisis. Aquí vamos a ver los conceptos. Ustedes los tienen aquí en las categorías, pueden copiar las palabras solamente en el orden que consideramos que son los conceptos, ¿sí? Ahora, esas categorías de análisis, dependiendo de lo que ustedes estén hablando, entonces ustedes en sus referentes bibliográficos investigaron la teoría de tal autor, colocan la fecha, ¿sí? Y vamos a discernir un poquito, bueno, a qué se referencia esa teoría. Por el momento podríamos colocar solamente, digamos, la bibliografía que estamos revisando, pero solamente los autores y las fechas, ¿sí? Después miramos cómo incluimos ahí la teoría. Y estarían los objetivos específicos. O sea que van a pasar en una primera versión, a ver qué tanto hemos entendido las correcciones, los ajustes a este documento y lo hablamos, a ver si realmente se entendió el proceso. Ese sería como el ejercicio fundamental de lo que queremos hacer el día de hoy, ¿sí? Estar trabajando. Ustedes pueden encontrar modelos de introducción en varios documentos, ¿sí? Entonces, supongamos, yo tengo aquí una introducción de un documento sobre el ensayo. Utiliza solamente 2 párrafos. Entonces, el autor de una vez dice, dará cuenta del ensayo abordando puntos vitales y requisitos básicos de la producción con base a los propuestos de Vázquez Rodríguez y Antonio Guaso. ¿Sí? Entonces está dando el contexto. De lo que va a hablar es de los puntos vitales y requisitos básicos de la producción de ensayos, a partir de los presupuestos de unos autores, ¿sí? Y después se analiza, bueno, entonces, ¿qué es lo que organiza este autor? En una suerte de herramienta asesora para la composición textual y documento definitorio descriptivo de sus partes en el marco de la actividad de los estudiantes en el aula de clases. Entonces miren que tiene ya un contexto, está hablando de las aulas de clase, ¿sí? No dice pues específicamente cuál sería esa aula de clase. ¿Qué va a hacer? Pues se inicia con algunas consideraciones preliminares. Luego se ofrece una breve definición del ensayo. Miren que aquí estaría
Para nosotros este sería el tercer párrafo. Estaría el contexto acá, la tesis, y este sería el contexto. También podemos encontrar introducciones de artículos científicos, ¿no? Dependiendo del tipo de documento, que ustedes van a ver las formas de introducción. Pero ellas no cambian en qué sentido, en que inician con el tema, plantean la tesis y muestran pues lo que realmente sigue del documento. O sea que es un ejercicio que uno podría hacer revisando varias introducciones, ¿no? Sería un buen ejercicio. Bueno, listo, chicos. Eso sería lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, cada uno de nosotros tiene sus ajustes. En este momento lo vamos a trabajar a través del mapa. Ya para la próxima entrega, pues lo pasan al otro documento que se encuentra en la clase de hoy, ¿cierto? Ustedes lo tienen aquí y le van a agregar lo que tiene que ver con la parte de las frases temáticas de cada una de las partes de la introducción solamente la introducción, ¿sí? Que sería el ejercicio pues que nosotros estamos ahí tratando de hacer. Bueno. Profe, lo que pasa es que usted me envió la retroalimentación solamente del trabajo de fuentes y se subió 2 veces el mismo trabajo, entonces no tengo las correcciones del otro. Ya, ya, ya. Ya ahorita se le manda, no hay problema. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, entonces ya les envío